Mi nombre es Elena. Tengo 68 años y un frío que no es de invierno instalado en el alma. Es un frío seco que nace en el centro del pecho y se extiende hasta la punta de los dedos, haciendo que todo pese el doble. La taza de té que sostengo, la manta sobre mis rodillas, incluso mis propios párpados. Estoy sentada en el salón de un piso que no es el mío, mirando por una ventana que da a una calle que no reconozco, y la sensación predominante es la de ser un fantasma en la vida de otra persona, una vida que, irónicamente, pagué yo. Hoy, ese frío se ha vuelto tan denso que casi puedo tocarlo, una niebla interior que lo desdibuja todo. Es el residuo de la humillación, un sedimento amargo que se deposita en el fondo del corazón y enturbia cualquier atisbo de esperanza o de paz. Me siento pequeña, invisible, como un mueble viejo que se arrincona para que no moleste, esperando a que el tiempo y el polvo hagan su trabajo. La cajera del supermercado no tendría más de 20 años. Tenía los ojos grandes y amables y un pequeño piercing de plata en la nariz que brillaba bajo las luces fluorescentes del techo. Pasó mi tarjeta por el lector una vez. El pitido fue agudo, electrónico, un sonido impersonal que, sin embargo, se sintió como un juicio. Un pequeño mensaje rojo apareció en la pantalla. Ella frunció el ceño, con esa concentración profesional de quien quiere resolver un problema sin importancia, y la pasó de nuevo. El mismo pitido, el mismo mensaje. El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero se estiró hasta convertirse en una eternidad. Podía sentir el calor subiendo por mi nuca, una oleada de vergüenza que me enrojecía las orejas. Detrás de mí, el murmullo de la cola se detuvo. El aire, que hasta ese momento olía a pan recién horneado y a la cera con la que pulían el suelo, de repente se sintió denso, cargado de una tensión que era exclusivamente mía. Me llamo Elena, y hasta hace 1 año y medio mi vida olía a mi propio pan, a los guisos de Javier y al geranio que crecía en el balcón de nuestro piso en la calle Mayor. Tenía 72 metros cuadrados de recuerdos, de risas de mi hijo Marcos cuando era pequeño, de discusiones tontas con mi marido que siempre acababan en un abrazo. Vendimos ese piso, nuestro único patrimonio, para que Marcos y su mujer, Sofía, pudieran dar la entrada de este chalet adosado en las afueras. Es por vuestro futuro, y por el nuestro, les dije. Así estamos juntos. El dinero, más de 200.000 euros, se ingresó en una cuenta a nombre de los tres. Para gestionarlo mejor, mamá, que tú de bancos no entiendes, me explicó Marcos con la vista fija en su teléfono móvil. Y yo, como una idiota, le creí. Creí que el amor de un hijo era garantía suficiente. Creí que mi generosidad sería correspondida con respeto. Creí que seguía siendo la matriarca de mi familia y no una simple partida en su contabilidad doméstica. Lo siento, señora. La tarjeta sale denegada. Las palabras de la joven cajera fueron un susurro, dichas con una piedad que me hirió más que un grito. El mundo pareció detenerse. Mi mano, que buscaba en el bolso la otra tarjeta, la de crédito asociada a la misma cuenta, temblaba de una forma incontrolable. El plástico se me escurría entre los dedos, torpes y fríos. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda, la impaciencia del hombre que venía detrás con un cartón de leche, la curiosidad de la mujer con el carrito lleno. Cada segundo era una tortura. El corazón me latía con una fuerza desbocada, un tambor en mis oídos que ahogaba cualquier otro sonido. La vergüenza era una capa de alquitrán caliente sobre mi piel, asfixiándome. Quería que la tierra me tragase, desaparecer de allí, borrar esa escena de la memoria de todos los que la estaban presenciando. Era una sensación de desnudez absoluta, de estar expuesta en mi fragilidad y en mi pobreza repentina, una pobreza que no entendía y que me había caído encima como una losa. Entonces la oí, la voz de Sofía, a mi espalda. No supe en qué momento había llegado, pero su presencia llenó el pequeño espacio de la caja con una autoridad gélida. ¿Otra vez con esto, Elena? No levantó la voz. No lo necesitaba. Su tono era bajo, cortante, afilado como el filo de un cuchillo. Tenía la cualidad de convertir una pregunta en una acusación, y una acusación en una sentencia. El aire se volvió aún más pesado. La cajera bajó la vista hacia su teclado, de repente muy interesada en limpiar una mancha invisible. El hombre de la cola carraspeó y miró hacia el techo. Sofía me agarró del brazo. Sus dedos, largos y cuidados con una manicura perfecta, se clavaron en mi carne a través de la manga de la chaqueta. Su tacto no era de ayuda, era de posesión, de control. Era el gesto de quien recoge un objeto que se le ha caído, con fastidio y una pizca de desprecio. Me sentí como una niña a la que han pillado haciendo una travesura, una niña de 68 años.
El viaje de vuelta a casa, en su coche grande y silencioso, fue una tortura de quietud. Marcos conducía con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero. No me miró ni una sola vez. Su silencio era una pared, un muro de indiferencia que me dolía más que cualquier reproche. Sofía, a su lado, miraba por la ventanilla con una sonrisa tensa y satisfecha. El coche olía a ambientador de pino y a Victoria, su Victoria. Yo iba en el asiento de atrás, encogida, mirando mi reflejo en el cristal oscuro. Veía a una anciana con el pelo revuelto y los ojos asustados. No me reconocía. ¿Dónde estaba la Elena que regentaba su casa, que tomaba sus propias decisiones, que compraba un trozo de merluza fresca simplemente porque le apetecía? Se había quedado atrás, en algún punto del camino entre la venta de mi piso y el asiento trasero de este coche, que olía a limpio y a jaula. Dejé la cesta de la compra allí, abandonada junto a la cinta transportadora. Dentro había 1 litro de caldo de pollo, un par de manzanas, una barra de pan y un yogur de limón, mi favorito. Un botín ridículo, un tesoro de apenas 6 euros que no había podido pagar. Mientras Sofía me arrastraba fuera de la tienda, eché una última mirada a esos productos. Me parecieron los restos de un naufragio, los últimos vestigios de mi autonomía. Eran más que comida, eran la prueba tangible de mi anulación. Eran la demostración de que ya no tenía derecho a decidir ni siquiera sobre los caprichos más pequeños, sobre las necesidades más básicas. El hambre que sentí en ese momento no era de estómago, era un hambre profunda de dignidad, un vacío inmenso que nada de lo que había en esa cesta podría haber llenado. Y mientras me alejaba, sentía que no solo dejaba atrás un poco de comida, sino la última pizca de la persona que un día fui. El silencio en el coche no era paz, era un arma. Era denso, palpable, como una manta mojada que te impide respirar. Marcos seguía con la vista fija en la carretera, como si el asfalto gris contuviera las respuestas a preguntas que nunca se atrevería a formular. Sofía a veces suspiraba, un sonido pequeño y afilado, un pinchazo en la quietud que servía para recordarme mi falta. Cada semáforo en rojo era una agonía, un tiempo muerto en el que la tensión se acumulaba hasta hacerse insoportable. Yo me concentraba en mi respiración, intentando que fuera lenta y regular, luchando contra el nudo que se me había formado en la garganta. Miraba las casas pasar, las personas caminando por la acera, viviendo sus vidas normales, ajenas a la pequeña celda de silencio y hostilidad que se movía por las calles. Me preguntaba cuántas de ellas estarían librando batallas invisibles como la mía, atrapadas en silencios que gritan, en coches que se sienten como ataúdes rodantes. El silencio de un hijo es una cosa terrible. Es un vacío donde antes había risas, preguntas, confidencias. Es un lenguaje que se aprende a descifrar con el corazón y que siempre significa dolor. No sé si lo has sentido alguna vez, esa indiferencia que duele más que un insulto. Tal vez sí, quizá hayas vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. A veces, en medio de la soledad más absoluta, saber que no eres la única persona en el mundo que se siente así, que tu dolor tiene eco en la vida de alguien más, es el único y más pequeño de los consuelos. Es como ver una luz lejana en una noche oscura, una señal que te confirma que no estás completamente perdida, que hay otros navegando en la misma oscuridad, buscando, como tú, un faro al que aferrarse para no hundirse del todo. Al llegar a casa, el sonido de la puerta al cerrarse retumbó como un portazo de celda. El vestíbulo, con sus paredes blancas y su única escultura moderna, me pareció más frío y estéril que nunca. Sofía arrojó su bolso de marca sobre la mesa de cristal del comedor. El golpe seco y resonante fue como un disparo en la quietud de la casa. Fue una declaración, un acto de dominio sobre el territorio. Se quitó la chaqueta con un movimiento brusco y se giró para mirarme. Por primera vez desde que me encontró en el supermercado, sus ojos se clavaron en los míos. No había ira en ellos, ni siquiera enfado. Había algo mucho peor, un brillo de triunfo, una satisfacción fría y calculada. Era la mirada de alguien que ha movido la última pieza en un tablero de ajedrez y se dispone a anunciar el jaque mate, saboreando cada segundo de la humillación de su oponente. Las tarjetas están bloqueadas, Elena. Su voz era plana, informativa, como si estuviera leyendo el parte meteorológico. Marcos y yo hemos decidido que ya está bien de derroches. Se acabó. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones en una exhalación temblorosa. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Intenté hablar, decir algo, defender mi derecho a mi propio dinero, pero de mi boca no salió ningún sonido. La garganta se me había cerrado por completo.
Mi mundo, ya de por sí precario, se desmoronó en ese instante. La poca libertad que creía tener, la ilusión de que aún conservaba algo de control sobre mi vida, se evaporó con sus palabras. Era una prisionera en una casa de lujo, mantenida con su propio dinero, pero prisionera al fin y al cabo, despojada de su voluntad y de su dignidad. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire y sin defensas. Y entonces se rió. No fue una carcajada, sino un sonido corto, seco, despectivo, como el crujido de una rama seca al partirse bajo un zapato. Y no me mires con esa cara, continuó, acercándose un paso más, invadiendo mi espacio personal. Si necesitas algo, lo que sea, me lo pides a mí. Ya veremos nosotros si es realmente necesario o es otro de tus caprichos. ¿Entendido? Asentí levemente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque mi cuerpo ya no respondía. Estaba paralizada por la conmoción, por la crueldad desnuda de la situación. Ella me miró un segundo más, evaluando mi sumisión, y luego añadió la estocada final, la frase que lo resumía todo, la que me convertía oficialmente en una extraña bajo su techo. Al fin y al cabo, esta es mi casa, y es mi dinero. Se dio la vuelta y se marchó hacia la cocina, dejándome sola en el vestíbulo, temblando, con el eco de su risa y sus palabras rebotando en las paredes vacías de mi nueva realidad. Esa noche, en mi cuarto, el que daba al patio interior donde la luz siempre llegaba cansada y gris, el frío se hizo insoportable. Me senté en el borde de la cama, incapaz de llorar. Las lágrimas se habían congelado en algún lugar de mi pecho, junto a todo lo demás. Abracé el viejo jersey de lana de Javier, el único objeto que había insistido en traer de mi antigua casa. Aún conservaba un rastro casi imperceptible de su olor, una mezcla de su colonia y de seguridad. Hundí la cara en el tejido áspera y respiré hondo, buscando un consuelo que no llegaba. La habitación, decorada con muebles impersonales que ellos habían elegido, se sentía como una celda de aislamiento. Miré a mi alrededor, a las paredes desnudas, a la ausencia total de mi historia, de mis fotos, de mis recuerdos. Todo había sido borrado, sustituido por un minimalismo que era, en realidad, un vacío existencial. Había perdido mi casa, mi dinero, el respeto de mi hijo. Lo había perdido todo. Me levanté y me acerqué a la ventana. La noche era oscura, sin luna. Mi propio reflejo me devolvió la mirada desde el cristal. Vi el rostro de una mujer derrotada, con los hombros caídos y una expresión de infinita tristeza en los ojos. No era yo, o al menos, no era la mujer que yo recordaba haber sido. Era una cáscara vacía, una sombra, habitando los márgenes de la vida de otros. Me di cuenta de que el dinero no era lo importante. Nunca lo había sido. Lo que me habían arrebatado era mi identidad, mi capacidad de ser, de existir por mí misma. Me habían convertido en una carga, en una niña a la que hay que supervisar, en un cero a la izquierda. Y en ese preciso instante, mientras observaba a esa extraña en el reflejo, lo entendí con una claridad que me heló la sangre. Fue allí, en el silencio aplastante de mi propio cuarto, donde comprendí que mi vida ya no me pertenecía. Claro, aquí tienes el texto para el bloque Acto 2, pasado y contexto, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. Mi vida, antes de este frío, olía a café recién hecho y a la tierra húmeda de los geranios del balcón. Olía a Javier. Javier era un hombre de manos grandes y callosas, de oficio carpintero, pero con un tacto delicado para arreglar un grifo que goteaba, o para acunarme la cara entre las palmas de sus manos cuando llegaba a casa cansado del taller. Nos conocimos en una verbena de barrio, yo con 19 años y él con 22. Bailamos un paso doble, y supe, con esa certeza absurda y absoluta de la juventud, que aquel hombre sería mi ancla en el mundo. No nos equivocamos. Durante 45 años construimos una vida ladrillo a ladrillo, con más trabajo que suerte, con más silencios cómplices que grandes declaraciones. Nuestra riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en la solidez de una rutina compartida, en el peso reconfortante de su brazo sobre mis hombros mientras veíamos el telediario por la noche, en la forma en que sabía exactamente cuánta azúcar me gustaba en el café sin tener que preguntar. Era un universo pequeño, el nuestro, pero estaba lleno. Nuestro piso en la calle Mayor no era un lujo, pero era nuestro reino.
72 metros cuadrados que pagamos con el sudor de Javier y las horas extra que yo echaba cosiendo para afuera. Cada rincón guardaba una historia. La marca en el marco de la cocina donde medíamos a Marcos cada año en su cumpleaños, una escalera de rayitas a lápiz que iba desde mi rodilla hasta casi mi altura. La quemadura de cigarrillo en el brazo del sofá, de una noche vieja en la que mi cuñado se rió con demasiada fuerza. El arañazo en el parqué del pasillo, de cuando Marcos intentó montar en bicicleta dentro de casa con 6 años. Yo conocía cada crujido de la madera, cada capricho de las persianas. Era un espacio vivo, impregnado de nuestras risas, de nuestras discusiones, del olor de mis guisos cociéndose a fuego lento. Era el testigo mudo de una vida entera, un archivo de recuerdos tangibles que me hacían sentir segura, que me recordaban quién era y de dónde venía. Era mi hogar, en el sentido más profundo de la palabra. Marcos fue nuestro único hijo, un niño deseado, esperado, celebrado. Recuerdo el calor de su pequeño cuerpo contra mi pecho la primera vez que me lo pusieron en brazos en el hospital. Un calor que me ancló a la vida de una forma nueva y feroz. Javier y yo volcamos en él todos nuestros anhelos, todos nuestros esfuerzos. Le dimos todo lo que no tuvimos: estudios, clases de inglés, un ordenador cuando todavía eran un artículo de lujo. Sacrificamos vacaciones, caprichos, pequeñas alegrías personales para que a él no le faltara de nada. Y no me arrepiento de ello. Verle crecer, convertirse en un hombre, licenciarlo en económicas, fue nuestro mayor orgullo. Era un buen chico, o eso creía yo. Cariñoso, aunque siempre un poco distante, absorbido por sus cosas. Cuando nos presentó a Sofía, una chica ambiciosa y moderna que trabajaba en una consultora, me alegré por él. Pensé que había encontrado a alguien que le complementaba, que le empujaría a llegar más lejos. No vi la dureza en su sonrisa, ni el cálculo en su mirada. El amor de una madre, a veces, es una forma de ceguera. La primera grieta apareció sigilosamente, como esas fisuras que tardas en ver en una pared. Fue cuando Javier enfermó. Un cáncer de pulmón, fulminante, cruel. El mundo se nos vino abajo. Los meses que siguieron fueron una pesadilla de pasillos de hospital con olor a lejía, de noches en vela en un sillón incómodo, de palabras médicas que no entendía y de un miedo frío que se me instaló permanentemente en el estómago. Javier se fue apagando poco a poco y con él se apagaba mi luz. Marcos y Sofía venían a vernos, por supuesto. Traían flores, preguntaban con rostros compungidos, pero su presencia era fugaz, como la de quien cumple con una obligación desagradable. Siempre tenían una reunión importante, un viaje de trabajo inaplazable. Yo me quedé sola sosteniendo la mano de mi marido, viendo cómo la vida se le escapaba entre los dedos, escuchando el pitido monótono de las máquinas, que se convirtió en la banda sonora de mi desesperación. En esos momentos de soledad absoluta, aprendí que el dolor más grande es el que se sufre sin un hombro en el que apoyarse. El día que Javier murió, una parte de mí murió con él. El silencio en el piso de la calle Mayor se hizo ensordecedor. Cada objeto me recordaba su ausencia. Su taza de café en el escurridor, sus zapatillas junto a la cama, el periódico a medio leer sobre la mesa del salón. El dolor era físico, una opresión constante en el pecho que me dificultaba respirar. Fue entonces cuando Marcos y Sofía intensificaron su presencia. Empezaron a venir a comer todos los domingos. Al principio, agradecí la compañía, la distracción, pero poco a poco sus visitas se convirtieron en inspecciones. Sofía arrugaba la nariz ante el polvo en una estantería. Marcos me decía que comía mal, que no me cuidaba. Sus palabras, disfrazadas de preocupación, eran pequeñas cuchilladas en mi vulnerabilidad. «Mamá, esta casa es muy grande para ti sola», empezaron a decir, «y los gastos son enormes. Deberías pensar en el futuro». El futuro. Yo solo podía pensar en el pasado, en el hombre al que acababa de enterrar. La idea de vender el piso la plantó Sofía, con la habilidad de un jardinero experto que sabe dónde poner la semilla para que crezca fuerte. Lo hizo una tarde de domingo, mientras recogía los platos de la comida. «Hemos estado mirando chalets en las afueras, Elena», dijo, llamándome por mi nombre, algo que solo hacía cuando quería marcar una distancia. «Un sitio con jardín, más tranquilo. Y hay uno que nos encanta, pero no nos llega para la entrada». Se detuvo, secando un plato con una lentitud deliberada.
Marcos, a su lado, miraba el mantel, incapaz de sostener mi mirada. «Si vendieras este piso», continuó ella, «podríamos comprarlo. Y, por supuesto, vendrías a vivir con nosotros. Tendrías tu propia habitación, tu baño. Estarías cuidada. No tendrías que preocuparte por nada». La oferta sonaba razonable, incluso generosa, pero a mí se me heló la sangre. Me estaban pidiendo que vendiera mis recuerdos, que liquidara mi vida por una entrada. La presión fue sutil pero incesante. Marcos me llamaba todos los días. «Piénsalo, mamá. Es lo mejor para todos. Así estaremos juntos, como una familia». Usaba la palabra familia como un arma, sabiendo que era mi punto débil. Sofía me enviaba fotos del chalet por el móvil, un jardín impecable, una cocina de diseño, habitaciones enormes y vacías. Me hablaban de la seguridad, de la comodidad, de lo mucho que me facilitaría la vida, pero yo solo veía paredes extrañas, un espacio sin alma. Me resistí durante meses. Daba excusas, cambiaba de tema, pero mi negativa se fue debilitando con cada llamada, con cada visita. Me sentía agotada, emocionalmente exhausta por el duelo y la soledad. La idea de no tener que tomar más decisiones, de que alguien se ocupara de todo, empezó a parecer tentadora. El cansancio es un mal consejero. Te empuja a rendirte, a tomar el camino que parece más fácil, aunque en el fondo sepas que te lleva al precipicio. Un día, Marcos vino a verme solo. Se sentó en la silla de Javier, en la cocina, y se puso a llorar. Lágrimas silenciosas, de hombre adulto, que me partieron el corazón. «No llego, mamá», me confesó con la voz rota. «Las deudas, la hipoteca del piso que tenemos ahora, el trabajo. Sofía y yo estamos al límite. Esta es nuestra única oportunidad de salir a flote, de tener un futuro. Te necesito». Fue el golpe de gracia, la chantaje emocional en su forma más pura y efectiva. Ver a mi hijo, a mi niño, suplicando mi ayuda, derrumbó mis últimas defensas. ¿Qué madre puede negarse a eso? En ese momento, dejé de pensar en mí, en mi casa, en Javier. Solo podía pensar en su sufrimiento, en su necesidad. Y cedí. Le dije que sí, que vendería el piso. Su rostro se iluminó con un alivio tan inmediato que debería haberme hecho sospechar. Pero solo sentí una punzada de tristeza y el amargo sabor de la renuncia. El proceso de la venta fue rápido, casi brutal. La inmobiliaria que trajo Sofía tasó el piso por debajo de su valor de mercado, alegando que necesitaba reformas. «Es mejor venderlo rápido, Elena, para no perder la oportunidad del chalet», me aconsejó Elia. Yo firmé los papeles sin apenas leerlos, confiando ciegamente en ellos. El día que vinieron a vaciar el piso fue uno de los peores de mi vida. Vi como unos desconocidos embalaban mis cosas en cajas de cartón, reduciendo 45 años de existencia a un montón de bultos anónimos. Tuve que decidir en minutos qué se quedaba y qué se tiraba. El viejo sillón de Javier, la cuna de Marcos, los libros que habíamos acumulado durante décadas. Cada objeto que descartaba era un pequeño desgarro en mi alma. Me permitieron llevar solo una pequeña caja de objetos personales a mi nueva habitación. El resto, me dijeron, iría a un guardamuebles. A día de hoy, todavía no sé dónde está. El día de la firma en el banco fue un trámite frío e impersonal. Estábamos en una sala de reuniones con una gran mesa de madera pulida y sillas incómodas. El director del banco, un hombre joven con un traje demasiado ajustado, nos explicó los detalles de la cuenta conjunta. «A nombre de los tres, para una gestión más sencilla», repitió las palabras de mi hijo. Marcos firmó con un movimiento rápido y seguro. Sofía trazó su nombre con una caligrafía elegante y decidida. Cuando me tocó a mí, mi mano temblaba. El bolígrafo pesaba 1 tonelada. Sentía una angustia inexplicable, una voz en mi interior que me gritaba que no lo hiciera. Pero miré a Marcos, que me sonreía con gratitud, y la acallé. Pensé que estaba siendo egoísta, desconfiada. Firmé, y con esa firma les entregué el control total sobre el único patrimonio que Javier y yo habíamos conseguido amasar en toda una vida de trabajo. Recuerdo perfectamente el momento en que el dinero de la venta se hizo efectivo. Estaba en la cocina de mi piso, ya casi vacía, preparando un último café. Marcos me llamó por teléfono, su voz eufórica. «Ya está, mamá, el dinero está en la cuenta. 223.450 euros. Lo hemos conseguido». Escuché la cifra y sentí un vértigo terrible. Era una cantidad de dinero que nunca había imaginado tener junta.
pero no sentí alegría. Mi alivio, sentí miedo. Un miedo profundo a haber cometido un error irreparable. Era una suma abstracta, un número en una pantalla que, sin embargo, representaba algo muy concreto. Las paredes que me habían cobijado, el suelo que habían pisado mis seres queridos, la seguridad de tener un lugar en el mundo que era indiscutiblemente mío. Y ahora, todo eso se había convertido en un dígito en una cuenta que yo no controlaba. La mudanza fue una experiencia de despersonalización. Mi nueva habitación en el chalet era impecable, pintada de un blanco clínico, con muebles modernos y funcionales que ellos habían elegido. No había nada mío allí, excepto la pequeña caja de cartón con mis fotos y el jersey de lana de Javier. Cuando intenté colgar un retrato de boda en la pared, Sofía me detuvo con una sonrisa tensa. «Mejor no, Elena. Rompe la estética minimalista que queremos conseguir. Ya le buscaremos un sitio». Ese sitio nunca apareció. Mis recuerdos fueron confinados a un cajón de la mesilla de noche. Poco a poco me fueron despojando de mi identidad. Mis costumbres, mis gustos, mis horarios, todo era cuestionado, criticado o directamente ignorado. Me convertí en una invitada en mi propia vida, una presencia tolerada que debía procurar no molestar demasiado. El silencio se convirtió en mi refugio y mi prisión. El control sobre el dinero empezó de forma gradual. Al principio podía usar la tarjeta de débito para pequeñas compras, pero cada vez que lo hacía, Sofía revisaba el extracto online y me interrogaba. 200 gramos de jamón serrano, Elena. ¿No es un poco caro? ¿Has comprado otra revista? Con las que hay en internet. Sus comentarios eran como gotas de agua fría cayendo sobre mi frente, una tortura lenta que minaba mi confianza y me hacía sentir culpable por cada céntimo gastado. Empecé a limitar mis compras a lo absolutamente esencial, sintiendo una punzada de ansiedad cada vez que tenía que pasar la tarjeta por el lector. La libertad de comprar un yogur de limón sin tener que dar explicaciones se había convertido en un lujo inalcanzable. Me sentía como una adolescente a la que le han dado una paga semanal y tiene que justificar cada gasto ante sus padres. El primer gran enfrentamiento ocurrió unos 6 meses después de la mudanza. Mi mejor amiga, Carmen, cumplía 70 años y sus hijos le organizaron una comida en un restaurante. Quería comprarle un regalo bonito, un pañuelo de seda que le había visto mirar en un escaparate. Costaba 40 euros. Cuando se lo comenté a Sofía, su reacción fue de una frialdad cortante. 40 euros en un pañuelo me parece un derroche, Elena, con la de gastos que tenemos en esta casa. Intenté argumentar que era mi dinero, que tenía derecho a gastarlo como quisiera. Fue la primera vez que vi su verdadera cara. Su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una máscara de acero. El dinero está en una cuenta común para los gastos comunes, y esto no es un gasto común, es un capricio tuyo. Si quieres hacerle un regalo, hazle unas galletas. Me quedé sin palabras, humillada y furiosa. No fui a la comida de Carmen. Le dije que me encontraba mal. La vergüenza era demasiado grande. Marcos se convirtió en una sombra, en un cómplice silencioso. Cuando intentaba hablar con él, buscar su apoyo, desviaba la mirada, se encogía de hombros y murmuraba: «Sofía se encarga de las finanzas, mamá. Ella sabe lo que hace. Es por nuestro bien». No sé si se lo creía de verdad o si simplemente era más fácil dejar que ella llevara las riendas, evitar el conflicto. Su pasividad me dolía más que la hostilidad abierta de Sofía. Era una traición silenciosa, el abandono del hijo que yo había criado para ser un hombre justo y valiente. Veía cómo se iba convirtiendo en un extraño, un hombre gobernado por su mujer, que había cambiado el amor filial por la comodidad de una vida sin discusiones. Cada vez que le veía asentir a las decisiones de Sofía, sentía que perdía un trozo más de él, un trozo más de la familia que creía haber construido. La soledad en esa casa era un ente físico, una presencia fría que se sentaba a mi lado en el sofá, que me acompañaba en mis paseos por el jardín perfectamente cuidado, pero sin vida. Pasaba horas en mi cuarto, mirando por la ventana que daba a un muro de ladrillo. Escuchaba sus vidas desarrollarse al otro lado de la puerta, sus risas viendo una serie, el sonido de sus llamadas de trabajo, el murmullo de sus conversaciones por la noche. Yo era una espectadora, una extraña en el epicentro de su universo. A veces, para no sentirme tan invisible, me ponía a limpiar, pulía los muebles, fregaba los suelos, dejaba la cocina reluciente. Era una forma de sentirme útil, de justificar mi existencia en esa casa. Pero ni siquiera eso era suficiente. Sofía siempre encontraba un defecto, una mota de polvo que yo había pasado por alto,
un recordatorio de que nada de lo que hiciera sería nunca lo bastante bueno. El día que fui al cementerio a llevarle flores a Javier, sentí su presencia de una forma casi real. Me senté en el frío banco de piedra frente a su lápida y le hablé en susurros. Le conté todo: la venta del piso, el chalet, la frialdad de Marcos, la crueldad de Sofía. Le pedí perdón por haber deshecho lo que habíamos construido juntos, por haber sido tan débil. Las lágrimas corrían por mis mejillas, calientes al principio, heladas después. Fue un llanto silencioso, amargo, el llanto de quien se sabe completamente solo. Mientras estaba allí, un rayo de sol se filtró entre las nubes e iluminó su nombre grabado en el mármol. Por un instante sentí una extraña paz, como si él me estuviera diciendo que no era mi culpa, que tenía que ser fuerte. Pero la paz se desvaneció tan rápido como llegó, dejando solo el frío de la piedra y el peso de mi propia impotencia. Mi salud empezó a resentirse. La ansiedad constante me provocaba taquicardias y una presión en el pecho que a veces me dejaba sin aliento. El médico de cabecera me dijo que era estrés, me recetó unos ansiolíticos suaves y me recomendó que buscara actividades que me relajaran. ¿Qué actividades? Mi vida se había reducido a las 4 paredes de esa casa. Un día sufrí un mareo tan fuerte en la cocina que estuve a punto de desmayarme. Sofía, que estaba presente, suspiró con impaciencia. «Siempre estás con algo, Elena. Deberías salir a caminar más». No me preguntó cómo estaba, no me ofreció un vaso de agua. Su falta de empatía era tan absoluta que resultaba casi inhumana. En ese momento, tirada en el suelo, con la cabeza dándome vueltas y el corazón desbocado, comprendí que para ella yo no era una persona. Era un problema, una carga, un obstáculo en su vida perfecta. La manipulación se volvió más descarada. Empezaron a usar mi estado de salud como excusa para restringir aún más mi libertad. «No deberías salir sola, mamá, con tus mareos», decía Marcos. «Es peligroso. No cojas el autobús, Elena. A ver si te caes», añadía Sofía. Cada preocupación era una nueva cadena, una nueva barra en la jaula invisible que estaban construyendo a mi alrededor. Me convirtieron en una anciana frágil e incompetente, una versión de mí misma que yo no reconocía. Y la parte más terrible es que empecé a creérmelo. Comencé a dudar de mi propio juicio, de mi capacidad para desenvolverme en el mundo. Su constante socavamiento de mi autoestima estaba funcionando. Me estaba volviendo pequeña, invisible, exactamente como ellos querían que fuera. La anulación de una persona es un proceso lento y silencioso, pero terriblemente eficaz. El punto de inflexión fue un martes por la mañana. Recibí una carta del ayuntamiento de mi antiguo barrio. Era una invitación a un homenaje a los comerciantes jubilados de la zona, y mi nombre estaba en la lista, por los años que ayudé a Javier en la carpintería. Sentí un atisbo de la antigua Elena, una punzada de orgullo. Decidí que iría, costara lo que costara. Necesitaba ese soplo de aire fresco, ese recordatorio de que yo había sido alguien antes de convertirme en la madre de Marcos. Cuando se lo comuniqué, la reacción de Sofía fue predecible. Puso 1000 pegas, que estaba lejos, que el transporte público era un lío, que seguro que me cansaría. Pero esa vez no cedí. Me mantuve firme, con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Iré», dije, y mi voz no tembló. Su mirada se endureció, y supe que habría consecuencias. Esa misma tarde, cuando fui a sacar algo de dinero del cajero para el autobús y para tomar un café, la máquina escupió mi tarjeta. «Operación denegada», leí en la pantalla. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Llamé a Marcos desde una cabina, con las pocas monedas que llevaba en el monedero. Su respuesta fue evasiva, nerviosa. «Debe de ser un error del banco, mamá. Ya lo miro luego». Pero yo sabía que no era un error. Era un castigo, una demostración de poder. Me estaban diciendo, sin palabras, quién mandaba. Me estaban recordando que mi autonomía era una ilusión, que ellos podían revocar en cualquier momento. Volví a casa caminando, con una sensación de derrota tan profunda que me pesaban las piernas. La humillación era un sabor metálico en mi boca. Al día siguiente fue cuando ocurrió la escena del supermercado,
la que os conté al principio. La tarjeta denegada, la mirada de lástima de la cajera, la llegada de Sofía como un depredador que acude a reclamar su presa. Ahora entendéis que aquello no fue un incidente aislado. Fue la culminación de un largo proceso de asedio y derribo. Fue el jaque mate en una partida que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Fue el momento en que mi sumisión silenciosa dejó de ser suficiente para ellos. Necesitaban una humillación pública, una lección definitiva que me dejara claro cuál era mi lugar, y lo consiguieron. Mientras me sacaba a rastras de la tienda, dejando atrás mi ridícula cesta de la compra, sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Esa noche, después de sus palabras, después de su risa, me encerré en mi cuarto y abrí la única caja de recuerdos que me quedaba. Rebusqué entre las fotos antiguas y los pequeños tesoros hasta que mis dedos encontraron lo que buscaban. Era un pequeño llavero de cuero que Javier me había hecho a mano hacía más de 30 años. De él ya no colgaba ninguna llave. Estaba vacío. Lo sostuve en la palma de la mano, sintiendo el cuero gastado y suave contra mi piel. Era el símbolo perfecto de mi situación. Un llavero sin llaves, una guardiana sin nada que guardar, una reina destronada de un reino que ya no existía. Había perdido las llaves de mi casa, las llaves de mi dinero, y lo que era peor, las llaves de mi propia vida, y no tenía ni la más remota idea de cómo iba a recuperarlas. El error, ahora lo veo con claridad, no fue solo uno, fue una cadena de errores nacidos del amor y del agotamiento. El primer error fue creer que el amor de un hijo es incondicional y te protege de todo, cuando a veces es precisamente ese amor el que se convierte en la herramienta para manipularte. El segundo fue ceder al chantaje emocional, permitir que mi deseo de aliviar el sufrimiento de mi hijo pasara por encima de mi propia intuición, que me gritaba que algo no iba bien. El tercer error, y quizás el más grave, fue entregar mi independencia económica, pensar que la generosidad no necesitaba salvaguardas, que la confianza era suficiente. Entregué el poder sobre mi vida a personas que no me respetaban, y lo hice voluntariamente, cegada por un instinto maternal que ellos supieron explotar a la perfección. Me desarmé a mí misma y les di las armas para que me destruyeran. Recuerdo la última vez que estuve en mi piso, el día antes de entregar las llaves. Ya estaba completamente vacío. Las habitaciones, despojadas de muebles, parecían más grandes y tristes. La luz del atardecer entraba por las ventanas, dibujando rectángulos dorados en el suelo polvoriento, donde antes habían estado nuestras vidas. Me paseé lentamente por cada estancia, tocando las paredes desnudas, despidiéndome en silencio. El eco de mis pasos era el único sonido. Olía a pintura fresca y a vacío. Me detuve en el centro del salón, el lugar exacto donde Javier y yo bailamos nuestro primer vals la noche que nos lo entregaron, con un radiocasete puesto en el suelo. Cerré los ojos e intenté recordar la música, el calor de su mano en mi espalda, pero solo pude sentir el frío del abandono y la certeza de que estaba cometiendo el mayor error de mi existencia. Sofía siempre fue la arquitecta de todo. Marcos fue solo el instrumento, el peón débil y manejable. Ella tiene esa clase de inteligencia fría y práctica que no deja lugar a los sentimientos. Para ella yo no era su suegra, era una variable en una ecuación financiera. Era un activo, el piso, que había que liquidar para conseguir un objetivo, el chalet. Una vez conseguido, me convertí en un pasivo, una carga que había que gestionar con el menor coste posible. Nunca hubo afecto en sus gestos, solo una corrección educada que se fue agriando hasta convertirse en desprecio abierto. Veía en mí todo lo que ella detestaba: la vejez, la dependencia, la sentimentalidad. Destruirme no era algo personal, era desde su punto de vista una simple cuestión de eficiencia, y eso es, quizá, lo más aterrador de todo. La traición de un hijo es una herida que no cicatriza, es un veneno que se extiende lentamente por el torrente sanguíneo hasta que infecta cada recuerdo, cada momento feliz del pasado. Ahora, cuando miro las fotos de Marcos de niño, sonriendo en mi regazo, no puedo evitar que una sombra de amargura lo tiña todo. ¿En qué momento se torció? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su cajero automático y luego en su problema? No tengo respuestas. Quizá la debilidad siempre estuvo ahí, latente, y solo necesitó la catalizadora adecuada, la ambición de Sofía, para florecer en toda su mezquindad. O quizá fui yo la que fallé, la que le di tanto que nunca aprendió el verdadero valor de las cosas, el esfuerzo que cuesta construir una vida. Solo sé que el niño al que adoré ha desaparecido,
y en su lugar hay un hombre que permite que su madre sea humillada en silencio. El día de la entrega de llaves, el notario, un hombre mayor con gafas de media luna, me miró por encima de los cristales mientras yo firmaba el último papel. Había una expresión de leve preocupación en su rostro, como si intuyera algo. ¿Estás segura de todo esto, Elena?, me preguntó en voz baja, mientras Marcos y Sofía hablaban con el comprador. Asentí sin mirarle, porque si lo hacía, me habría derrumbado. Él suspiró levemente y selló los documentos. El golpe seco del sello sobre el papel sonó como el martillo de un juez dictando sentencia. Era el final oficial de mi vida anterior. Salí de la notaría y me encontré en la calle, desorientada. De acuerdo. Aquí tienes los 14 párrafos correspondientes al acto 3, clímax emocional e revelación, siguiendo de manera estricta y detallada todas las instrucciones, premisa y reglas de producción establecidas. A la mañana siguiente, el silencio era diferente. Ya no era un arma que ellos esgrimían contra mí, sino un vacío que me había engullido por completo. Me desperté en mi cuarto, pero no sentí que hubiera descansado. El cuerpo me pesaba como si hubiera estado luchando toda la noche. El frío en mis huesos era más profundo, una humedad que parecía emanar de las paredes blancas y desnudas. Me senté en el borde de la cama y me miré las manos. Temblaban. No era un temblor violento, sino un zumbido constante, una vibración interna que delataba la fractura de mis nervios. Intenté respirar hondo, pero el aire se quedaba atascado en mi garganta, denso y pesado como el humo. No sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo un agotamiento infinito, la rendición de un soldado que ha luchado hasta el final y ha comprendido que la batalla estaba perdida desde el principio. Me sentía hueca, una cáscara vacía abandonada en una orilla extraña, esperando a que la marea subiera y me llevara. El timbre sonó a las 10:15. El sonido agudo y electrónico fue una agresión, una perforación en la quietud enferma de la casa. Mi primer instinto fue encogerme, hacerme más pequeña, como si el sonido viniera a buscarme para un nuevo castigo. Oí los pasos rápidos y decididas de Sofía en el pasillo de abajo, el clic de sus tacones sobre el parqué. Su energía era siempre afilada, impaciente, la de alguien que considera el mundo una molestia a su servicio. Escuché el sonido de la puerta al abrirse y luego un murmullo de voces. Una era la de ella, cortante y desconfiada. La otra era una voz de hombre, grave, tranquila, una voz que no encajaba en la acústica de esa casa, una voz que me resultaba vagamente familiar, como una melodía de un pasado lejano que no conseguía ubicar. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando el intercambio de palabras ininteligibles, con el corazón latiéndome en los oídos como un tambor sordo. Movida por un impulso que no comprendí, me levanté y salí de la habitación. Me asomé a la barandilla de la escalera y miré hacia abajo. En el vestíbulo, de pie frente a una Sofía tensa como un arco, había un hombre mayor, de traje oscuro y pelo cano, con un maletín de cuero gastado en la mano, don Anselmo, el abogado de Javier, el hombre que nos había ayudado con el testamento, con la jubilación, el testigo de papel y tinta de nuestra vida juntos. El corazón me dio un vuelco tan violento que tuve que agarrarme a la barandilla para no perder el equilibrio. ¿Qué hacía aquí? Hacía años que no le veía, desde el funeral. Sofía lo miraba con una hostilidad mal disimulada. Mi suegra no se encuentra bien, le estaba diciendo. No es un buen momento. Estaba mintiendo, intentando despacharle, proteger su territorio de una amenaza que aún no entendía, pero que su instinto depredador ya había detectado. Don Anselmo, dije. Mi propia voz me sorprendió. Sonó más fuerte y clara de lo que me sentía, resonando en el espacio vacío del vestíbulo. Los dos se giraron para mirarme. La cara de Sofía era una máscara de furia contenida. La de Anselmo, en cambio, se suavizó en una expresión de alivio y compasión. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo cada paso como una conquista. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. Al llegar abajo, me coloqué frente a él. Pase, por favor. Le prepararé un café. La frase era una simple cortesía, pero en esa casa, en ese momento, fue una declaración de autoridad. La primera que hacía en más de un año. Sofía me lanzó una mirada asesina, pero no se atrevió a contradecirme delante de un testigo. Nos sentamos en el salón, en los sofás blancos e incómodos. Marcos bajó, atraído por las voces, con el pijama todavía puesto y una expresión de confusión en el rostro. El aire estaba cargado de una tensión que se podía cortar. Don Anselmo colocó su maletín sobre la mesa de cristal. El sonido de los cierres metálicos al abrirse fue desproporcionadamente alto. 2 clics secos que marcaron el comienzo de algo irrevocable. Ignoró por completo a Marcos y a Sofía y se dirigió solo a mí. Sus ojos, cansados pero lúcidos, me transmitían una calma que empecé a absorber casi por osmosis. Elena, siento presentarme así, sin avisar, pero las circunstancias lo requerían, comenzó, con su voz pausada de siempre. Como sabes, Javier era un hombre metódico, y sobre todo, un hombre que te quería por encima de todo. Sentí un nudo en la garganta al oír su nombre. Antes de fallecer, vino a verme varias veces,
Estaba preocupado, no por su enfermedad, sino por tu futuro. Sabía que vuestro único patrimonio era el piso, y tenía un mal presentimiento sobre lo que podría pasar si él faltaba. Sofía carraspeó, un sonido de impaciencia, pero Anselmo no le hizo el más mínimo caso. Sacó del maletín un documento encuadernado en tapas azules y se puso unas gafas de lectura. Javier me dejó instrucciones muy claras, Elena. Estuvo de acuerdo en que, si llegaba el caso, la venta del piso para ayudar a Marcos era una opción viable, pero no de cualquier manera. Hizo una pausa y levantó la vista hacia mí, asegurándose de que le estaba escuchando. El dinero de la venta no fue un regalo, Elena, fue una inversión condicionada, un préstamo fiduciario. Sofía soltó una risa corta, incrédula. ¿Un préstamo? Por favor, Anselmo. El dinero está en una cuenta a nuestro nombre, a nombre de los tres. Es nuestro. Lo usamos para comprar nuestra casa. Su voz tenía un filo de arrogancia, la seguridad de quien se cree dueña de la partida. Pero Anselmo ni se inmutó. Su calma era la de un río profundo, impasible ante la piedra que se le arroja. Efectivamente, el dinero se transfirió a esa cuenta, continuó el abogado, volviendo a posar sus ojos en mí, pero bajo la firma de un contrato privado que tu hijo, Marcos, firmó en mi despacho una semana antes de la venta. Un contrato que le obligué a firmar para protegerte, siguiendo las instrucciones de tu marido. Miró a Marcos, que de repente parecía haber encogido. Se había puesto pálido como el papel y tenía la vista clavada en la alfombra. En ese contrato, Marcos, en calidad de hijo y beneficiario, aceptaba que la totalidad del capital procedente de la venta del inmueble de tus padres era y seguiría siendo en todo momento propiedad exclusiva de tu madre. Vosotros figuráis como gestores autorizados, con el único fin de facilitar las operaciones bancarias y asegurar su bienestar, pero el control último, la propiedad real del capital, siempre ha sido tuya, Elena. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, una sacudida que lo cambiaba todo. El silencio que siguió fue absoluto, denso como el plomo. Podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos. Anselmo pasó una página del documento, pero Javier era un hombre práctico. Sabía que los papeles a veces no son suficientes. Por eso insistió en añadir una cláusula. La llamamos la cláusula de protección y bienestar. Se aclaró la garganta y leyó en voz alta. En el caso de que a la beneficiaria principal, doña Elena García, se le impida el acceso libre y directo a sus fondos para sus gastos ordinarios, o si se considera, bajo evaluación de este bufete, que su bienestar, autonomía o dignidad están siendo comprometidos por los gestores de la cuenta, hizo una pausa dramática, levantó la vista de los papeles y miró directamente a Sofía, cuyos ojos estaban desorbitados por la incredulidad y el pánico incipiente. La gestión le será revocada de forma automática e inmediata. La totalidad del capital restante, así como un importe equivalente a los intereses generados por la hipoteca que ellos pagan con dicho capital, volverá a una cuenta de control exclusivo y absoluto de doña Elena. Mi respiración se detuvo. El mundo entero pareció congelarse en ese instante. La humillación del supermercado, las tarjetas denegadas, la risa cruel de Sofía, todo adquirió de repente un nuevo y terrible significado. No era solo crueldad, era la prueba que Javier, desde su tumba, había previsto. Don Anselmo cerró el documento con suavidad. Ayer por la mañana, al recibir la alerta automática del banco por el bloqueo de tus tarjetas, activé el protocolo que Javier y yo diseñamos. A esta hora, la transferencia ya se ha hecho efectiva. La cuenta conjunta está vacía. Marcos, Sofía, ya no tenéis acceso a un solo céntimo del dinero de tu madre, Elena. El rostro de Sofía se descompuso. Fue una transformación grotesca, una máscara de suficiencia que se cuarteaba para revelar una mueca de pavor y rabia. Abrió la boca para gritar, pero solo emitió un sonido ahogado, un graznido. «No puede ser, es mentira», balbuceó finalmente Sofía, poniéndose en pie de un salto. Sus manos se abrían y cerraban, impotentes. «La casa, la hipoteca la pagamos con ese dinero. Nos vais a arruinar». Su voz era un chillido agudo, despojado de toda su compostura. Se giró hacia Marcos, que seguía hundido en el sofá, con la cabeza entre las manos, temblando. «Di algo, inútil. Tú firmaste eso. Lo sabías». Pero Marcos no dijo nada.
Su silencio era la confesión más elocuente. Yo, mientras tanto, permanecía sentada, inmóvil. El temblor de mis manos había cesado. El frío de mi pecho empezaba a disiparse, reemplazado por una columna de calor que subía por mi espalda, una fuerza que no sabía que poseía. No sentía alegría ni ganas de venganza. Sentía una calma profunda, la quietud que llega después de la tormenta. Era la dignidad que regresaba a casa, silenciosa y poderosa. Miré a mi hijo, a ese hombre derrumbado que había permitido mi humillación por cobardía y por codicia. Vi al niño asustado que se escondía detrás del adulto, y por primera vez en mucho tiempo no sentí la punzada del amor maternal herido. Sentía una lástima inmensa, una tristeza profunda por la persona en la que se había convertido. Comprendí que había pasado años mendigando un amor y un respeto que él ya no era capaz de dar. La verdad que acababa de revelarse no solo me devolvía mi dinero, me devolvía algo infinitamente más valioso. Me liberaba de la necesidad de su aprobación. Ya no necesitaba que me quisiera, necesitaba quererme a mí misma. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un like ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad. Me levanté. Mis movimientos eran lentos, deliberados. Todos los ojos se posaron en mí. Sofía me miraba con un odio puro, animal. Marcos levantó la cabeza y en sus ojos llenos de lágrimas vi la súplica de un niño. Pero yo ya no era la madre que corría a consolarle. Era una mujer que acababa de reencontrarse con su propia fuerza. Me acerqué a él, pero no para tocarle. Me detuve a un paso de distancia, mirándole desde arriba. «Marcos», dije, y mi voz era firme, serena, la voz de una extraña. «Sube a mi cuarto. Ayúdame a hacer la maleta, por favor». No fue una petición, fue una orden tranquila que sellaba el fin de una era. Él asintió sin palabras, como un autómata, y se levantó para obedecer. La dinámica de poder en esa casa se había invertido para siempre en un solo instante. Mientras Marcos subía las escaleras como un zombi, yo me giré hacia don Anselmo, que me observaba con una pequeña sonrisa de aprobación. «¿Podría llamar a un taxi, por favor?», le pedí. «Iré a un hotel de momento, hasta que encuentre un pequeño piso de alquiler». Sofía, que había estado observando la escena paralizada, pareció volver en sí. «¿Te vas?», susurró, y en su voz no había arrepentimiento, solo el cálculo frío de quien ve cómo se esfuma su fuente de ingresos. «¿Y la casa? ¿Qué vamos a hacer?». No me digné a mirarla. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo el suelo firme bajo mis pies por primera vez en mucho tiempo. Mi vida ya no era su problema. Sus decisiones, su ambición, su casa de diseño, todo eso les pertenecía a ellos, junto con las consecuencias. Yo me llevaba lo único que importaba, a mí misma. Al salir de esa casa, el sol de la mañana me dio de lleno en la cara. Me cegó por un instante y tuve que protegerme los ojos con la mano. El aire olía a hierba recién cortada y a tierra húmeda, un olor limpio y lleno de promesas. Detrás de mí, dentro de la casa fría y silenciosa, oí el primer sollozo de Sofía. No era el llanto del dolor o del arrepentimiento. Era un sollozo feo, desgarrado, el sonido gutural de la pura codicia herida, el llanto de quien acaba de perderlo todo, no porque amara nada, sino porque lo poseía todo, y en ese sonido reconocí la verdad final de su naturaleza. Don Anselmo se puso a mi lado, esperando en silencio al taxi. No dijo nada, no hacía falta. Por primera vez en 1 año y medio, no me sentía sola. Sentía el espíritu de Javier a mi lado, sonriendo, y la certeza de que, aunque el camino por delante era incierto, caminaba hacia la luz. Claro, aquí tienes los 10 párrafos correspondientes al acto 4, Justicia y Resolución, siguiendo de manera estricta y detallada todas las instrucciones, premisa y reglas de producción establecidas. Poscrisina. El taxi olía a ambientador de pino y a un leve rastro de tabaco, un olor real de vida corriente. Don Anselmo iba a mi lado, en silencio, respetando un espacio que yo necesitaba para respirar. No miré hacia atrás. No quise guardar en mi retina la imagen de esa casa moderna y fría encogiéndose en la distancia. En lugar de eso, me concentré en el paisaje que se abría ante mí. Los árboles de la urbanización, las rotondas,
la gente esperando en las paradas de autobús. Cada metro que avanzábamos era una liberación. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla y sentí la vibración del motor. Era un zumbido constante, monótono, que extrañamente me calmaba. Apreté con fuerza el asa de mi pequeña maleta, que descansaba sobre mis rodillas. Dentro no había mucho: algo de ropa, el jersey de Javier, el álbum de fotos y el llavero sin llaves. Era un equipaje liviano, pero sentía como si contuviera todo el peso y el valor de mi existencia. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el frío en el pecho. Sentía un vacío, sí, pero era un vacío limpio, espacioso, un lugar donde algo nuevo podía empezar a crecer. La habitación del hotel era impersonal y anónima, y precisamente por eso me pareció el paraíso. Olía a limpio, a un detergente neutro sin recuerdos ni reproches. Lo primero que hice fue echar la llave. El sonido metálico y seco del cerrojo al girar fue la música más hermosa que había escuchado en meses. Fue un acto de soberanía, la primera frontera física que establecía entre el mundo y yo. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre la moqueta. Me senté en la cama, que era firme y grande, y me quedé allí, en silencio, simplemente existiendo en ese espacio que era mío, aunque solo fuera por una noche. Más tarde, me di una ducha larga y caliente. El vapor empañó el espejo y las paredes, creando una nebulosa protectora a mi alrededor. Sentí como el agua se llevaba no solo el cansancio, sino también la pátina de humillación que se me había pegado a la piel. Me lavé el pelo, frotando con fuerza, como si quisiera arrancar de mi cabeza las voces de Sofía y el silencio de Marcos. Al salir, envuelta en una toalla blanca y áspera, me sentía extrañamente ligera, como si me hubiera despojado de un peso que llevaba cargando durante demasiado tiempo. El teléfono sonó a la mañana siguiente. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. Era Marcos. Su voz sonaba lejana y rota, la de un niño que se ha perdido. «Mamá», empezó, y su voz se quebró en un sollozo. Escuché su llanto, sus disculpas atropelladas, sus «no sé qué vamos a hacer», mezclados con «perdóname, por favor». Yo permanecía de pie junto a la ventana, mirando el tráfico de la ciudad despertar. No sentía rabia. Tampoco sentí la necesidad de consolarle. Sentía una distancia inmensa, como si me estuviera hablando desde el otro lado de un océano. Él había elegido su orilla, y yo por fin estaba empezando a encontrar la mía. Cuando terminó su torrente de palabras, hubo un silencio expectante. Esperaba mi absolución, mi consuelo, la solución que siempre le había dado. «Ahora no puedo hablar de esto, Marcos», dije, y mi voz fue tranquila, sin un ápice de temblor. «Tengo que colgar». Y lo hice. Pulsé el botón rojo y corté la comunicación. No sentí culpa, sentí paz, la paz de quien por fin se pone a sí misma en primer lugar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad práctica que me ancló a la realidad. Con la ayuda de don Anselmo, que movió los hilos con una eficiencia discreta, encontré un pequeño piso de alquiler en mi antiguo barrio. Era la mitad de grande que mi casa de la calle Mayor, pero tenía un balcón que daba a un patio lleno de plantas y un sol de tarde que lo inundaba todo de una luz dorada. Elegir los muebles fue una alegría inesperada. Compré un sofá pequeño pero cómodo, una mesa de madera clara y una cama con un colchón que probé sin prisas en la tienda. Cada decisión era mía. Cada plato, cada vaso, cada toalla, eran objetos sencillos, sin pretensiones, pero eran la materialización de mi libertad recuperada. Un día, mientras desempaquetaba una caja, encontré la vieja foto de mi boda. La limpié con cuidado y la coloqué en la estantería del salón. Javier y yo sonreíamos a la cámara, jóvenes y llenos de una confianza ciega en el futuro. Le miré y sonreí. «Lo conseguimos, cariño», le susurré al silencio. «Al final, me cuidaste». Don Anselmo me explicó las consecuencias legales y financieras de la cláusula. No había nada que ellos pudieran hacer. El contrato era blindado, diseñado por un hombre que conocía perfectamente la debilidad de su hijo y la ambición de su nuera. La casa, el chalet, que había sido mi prisión, estaba a nombre de los dos, pero la hipoteca, de casi 1.800 euros al mes, se pagaba religiosamente con el dinero que ahora volvía a ser mío. Sin ese ingreso, no podían hacerle frente.
Estaban atrapados. Tendrían que venderla, probablemente con pérdidas, para liquidar la deuda con el banco. La justicia, a veces, no es un rayo divino, sino la fría y precisa lógica de los números en un extracto bancario. No sentí ninguna alegría al saberlo. No hubo ni una pizca de regocijo en mi corazón, solo una profunda y amarga constatación de que la codicia es un arquitecto que siempre construye sobre cimientos de arena. Su sueño de estatus, su casa de diseño, se derrumbaba bajo el peso de su propia miseria moral. Una tarde sentí la necesidad de cerrar el círculo. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo y empecé a escribirle una carta a Javier. No era un acto de espiritismo, sino una conversación pendiente conmigo misma. Le conté todo, desde la soledad tras su muerte hasta la humillación en el supermercado. Le describí el frío de la habitación del chalet y el calor del sol en mi nuevo balcón. Le pedí perdón por mi debilidad, por haber permitido que desmantelaran nuestro legado. Y luego le di las gracias. Gracias por haberme conocido tan bien, por haber sabido que mi amor de madre podía cegarme, por haberme protegido incluso desde su ausencia. Lloré mientras escribía, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de liberación. Cuando terminé, doblé el papel con cuidado, sin volver a leerlo. No lo quemé ni lo rompí, simplemente lo guardé en el fondo de un cajón, junto al llavero de cuero. Era un testimonio de mi dolor, pero también el acta notarial de mi resurrección. Ya no necesitaba releerlo. La historia, por fin, estaba en su sitio. Me la encontré una mañana en el mercado. Sofía empujaba un carrito con una furia contenida, casi chocando con la gente. Había perdido ese brillo pulido, esa pátina de éxito que siempre la envolvía. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera y unas ojeras oscuras manchaban la piel bajo sus ojos. Nuestros carritos se cruzaron en el pasillo de las verduras. Me vio. Su rostro se contrajo en una mueca de odio puro, tan intensa que me sorprendió. Esperé el insulto, la acusación, el veneno que sin duda bullía en su interior. Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Se quedó mirándome, con los labios entreabiertos, y lo que vi en sus ojos no fue solo rabia, sino también una profunda y patética derrota. Yo no dije nada, simplemente la sostuve la mirada, con calma, sin miedo y sin rencor. En mi silencio no había desafío, solo una verdad inamovible. Su poder sobre mí se había evaporado. Era una reina destronada ante una ciudadana libre. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, fue ella quien bajó la vista y siguió su camino, derrotada. Marcos volvió a llamar, un mes después. Su voz era diferente. Ya no había pánico, solo un cansancio infinito. Me contó que habían puesto la casa a la venta, que Sofía apenas le hablaba, que se sentía un fracasado. Por primera vez, no se excusó ni culpó a nadie. Asumió su parte. «Lo permití, mamá», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Permití que te tratara así. Vi lo que pasaba y no hice nada. Fui un cobarde. Y eso no tiene perdón». Escuché su confesión, el sonido de un hombre que por fin se enfrentaba a su propio reflejo en el espejo. El amor de madre es algo extraño. Nunca muere del todo. Simplemente se transforma. Ya no sentía la obligación de salvarle, pero una pequeña parte de mí deseaba que él se salvara a sí mismo. «El perdón es un camino muy largo, Marcos», le respondí con honestidad. Y yo acabo de empezar a caminar el mío. Quizás, algún día, nuestros caminos se vuelvan a cruzar. O quizás no. Ahora mismo no lo sé. Colgué el teléfono sintiendo que por fin la herida empezaba a cicatrizar. Mi vida ahora está hecha de pequeños placeres que antes daba por sentados. El olor del café por la mañana, que preparo solo para mí, a mi gusto. El peso del periódico en mis manos. La libertad de comprar un yogur de limón, o dos, si me apetece, sin tener que justificarlo ante nadie. Mi amiga Carmen viene a verme a menudo. Nos sentamos en el balcón, nos tomamos un anís y hablamos de nuestras cosas, de los achaques, de los recuerdos, de los nietos. Le conté toda la historia y no me juzgó. Solo me cogió la mano y me dijo: «Ya estás en casa, Elena». ¿Y es verdad? He recuperado el control de mi dinero, sí, pero eso es lo de menos. Lo que he recuperado es el sonido de mis propios pensamientos, el derecho a mis propias rutinas, la soberanía sobre mi propio tiempo,
he recuperado la sensación de que mi existencia no necesita la aprobación de nadie para ser válida. He vuelto a ser la dueña de mis días, y ese es el único patrimonio que de verdad importa. Esta mañana me he levantado antes del amanecer. He salido al balcón con mi taza de té caliente entre las manos. El aire era fresco y olía a la tierra mojada por el relente de la noche. En una maceta nueva he plantado un geranio rojo, como el que tenía en el piso de la calle Mayor. Mientras veía cómo las primeras luces del día teñían de rosa y naranja el cielo de la ciudad, he sentido el calor de la porcelana en mis dedos. He mirado el horizonte, esa línea difusa donde la oscuridad se rinde a la luz, y he respirado hondo. El aire ha llenado mis pulmones, sin encontrar ninguna opresión, ninguna angustia. He sentido una calma profunda, una serenidad que no recordaba. No es felicidad, no es esa palabra grande y a veces engañosa. Es algo más sólido, más silencioso. Es paz. La certeza de estar exactamente donde tengo que estar. El frío, por fin, se había marchado. ¿Y yo? Elena, con 69 años recién cumplidos, estaba lista para empezar de nuevo. De acuerdo, aquí tienes el texto para el bloque Acto 5, Epílogo y Reflexión, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. Y aquí estoy, hablándote a ti. Te escribo esta carta sin papel ni sobre desde mi pequeño salón, el que ahora huele a mi café y al geranio que he plantado en el balcón. La luz del sol entra por la ventana y dibuja un cuadrado tibio en el suelo de madera, y a veces me siento allí, con los pies descalzos, solo para sentir su calor. Es curioso cómo puedes pasar de un frío que te cala el alma a una calidez tan sencilla como esta. He aprendido que la paz no es un lugar grande y lujoso, no es un chalet con jardín impecable. La paz es un espacio pequeño, del tamaño justo de tu propia dignidad, donde puedes cerrar la puerta con tu propia llave y respirar sin pedir permiso. Te hablo a ti porque sé, con una certeza que me nace de las entrañas, que mi historia no es solo mía, es la historia de muchas otras almas que, en algún rincón del mundo, están sintiendo un frío parecido al que yo sentí, sentadas en un silencio que no han elegido. Y a ti, que me escuchas, quiero decirte que el sol siempre vuelve a salir, aunque la noche parezca eterna. Si algo he aprendido en este último tramo de mi vida, si hay una sola verdad que pudiera dejarte como herencia, es esta. Nunca mendigues amor, ni siquiera a tus hijos. El amor no se pide de rodillas, no se paga con la moneda de tu propia anulación. El amor, el de verdad, te hace crecer, te da alas, no te las corta, te construye, no te derriba para edificar encima de tus ruinas. Yo me pasé años entregando ladrillos de mi propia casa, de mi propia alma, pensando que así construía una familia más fuerte. Les di mis paredes, mi techo, mi seguridad, esperando a cambio un respeto que nunca llegó, porque lo que se entrega sin condiciones, a veces se recibe sin gratitud. Creí que mi sacrificio era la prueba más grande de mi amor, pero me equivoqué. El mayor acto de amor, el primero y más importante, es el que te debes a ti misma, porque nadie puede respetar a quien no se respeta, y nadie puede valorar a quien no conoce su propio valor. No cometas mi error. No te hagas tan pequeña para caber en la vida de otros que al final olvides cómo era ser tú. El amor de Javier nunca me pidió que me encogiera. Al contrario, su amor me dio espacio para ser yo en toda mi plenitud. Él me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Sabía de mi tendencia a darlo todo, de mi instinto de gallina que protege a sus polluelos, incluso cuando estos ya tienen garras. Y por eso me protegió él,
incluso desde la ausencia. La cláusula de su testamento, ese documento frío y legal, fue su última carta de amor. No se trataba de dinero. Nunca se trató de eso. Se trataba de dignidad. Fue su manera de asegurarse de que, pasara lo que pasara, yo siempre tuviera la llave de mi propia vida en el bolsillo. Fue su forma de decirme, a través del tiempo y del silencio, que mi bienestar era su legado más preciado. Su amor no fue una jaula dorada, sino un par de alas que dejó guardadas para mí, para el día en que las necesitara para volar sola. Y ese es el amor que cuenta, el que te prepara para la vida, no el que te encadena a sus necesidades. La justicia, la de verdad, no siempre lleva toga ni habla en latín. A veces es silenciosa y tiene la lógica implacable de las consecuencias. No siento alegría por la ruina de Marcos y Sofía. No celebro su caída. Lo que siento es una tristeza profunda al ver cómo la ambición puede envenenarlo todo, cómo la codicia puede convertir un hogar en un campo de batalla y una familia en un balance de cuentas. Su castigo no fue mi venganza, fue el resultado directo de sus propias acciones. Construyeron un castillo de naipes sobre la base de la falta de respeto y la manipulación, y se sorprendieron cuando un soplo de verdad lo derrumbó todo. Han perdido una casa, sí, pero lo que han perdido de verdad es mucho más importante: la brújula moral, la capacidad de mirar a los ojos a la mujer que les dio todo y reconocer en ella a un ser humano. Y esa es una bancarrota de la que ningún dinero te puede salvar. Mi vida ahora es una sinfonía de pequeños gestos soberanos. La elección del pan en la panadería, la charla sin prisas con la pescadera, el lujo de pasarme una tarde entera leyendo un libro, sin que nadie me pregunte qué hago o por qué no estoy haciendo algo más útil. He descubierto que la libertad no es hacer grandes viajes ni comprar cosas caras. La libertad es ser la dueña absoluta de tu tiempo y de tus decisiones, por insignificantes que parezcan. Es poder llorar sin esconderte y reír a carcajadas sin que tu alegría moleste a nadie. Es volver a cocinar mis guisos con el chup-chup lento de antes y que la casa huela a mí, a mis recuerdos, a mi presente. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar el silencio no como una ausencia, sino como una presencia serena que me acompaña. Me estoy reencontrando conmigo misma, con la Elena que se quedó dormida durante un tiempo, y es un reencuentro hermoso y emocionante. Y mientras te cuento esto, me pregunto por ti. Me pregunto quién eres, dónde estás, qué batallas estás librando en el silencio de tu vida. Me siento tan cerca de ti en este momento, como si estuviéramos sentadas en mi pequeño balcón, compartiendo un café. Siento que mi historia, al ser contada, ha dejado de ser solo mía para convertirse en un eco, en un espejo. Por eso, me gustaría pedirte algo muy sencillo. Ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Imaginar los lugares, los rostros, las vidas que se conectan a través de estas palabras me hacen sentir que no estamos solos, que el dolor, cuando se comparte, pesa un poco menos, y que la esperanza, cuando se contagia, se multiplica. Tu respuesta será para mí como una pequeña luz en el mapa del mundo, un recordatorio de que los corazones humanos, a pesar de las distancias, hablan el mismo idioma. Quizá mientras me escuchabas, has pensado en alguien, quizá en una madre, una tía, una amiga, o incluso en ti misma en un momento pasado o presente de tu vida. A veces, las palabras que necesitamos oír nos llegan a través de un puente inesperado, a través de la voz de un extraño que, sin saberlo, pone nombre a lo que sentimos. Si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. No sabes el poder que puede tener un simple gesto. Puedes ser el puente de este mensaje hacia otra vida. Puedes, sin darte cuenta, entregarle a alguien la llave que necesita para empezar a abrir su propia puerta,
para recordarle que su dignidad no es negociable y que nunca es tarde para recuperar las riendas de su propia existencia. A veces, una historia es el primer paso para cambiar una historia. Lo que viví me enseñó la diferencia fundamental entre el precio y el valor. Sofía y Marcos conocían el precio de todo: el metro cuadrado de un chalet, el coste de una hipoteca, el valor de mercado de mis recuerdos. Pero no entendían el valor de nada: el valor de la lealtad, del respeto, de la gratitud, de un amor que cuida y protege. Se centraron en acumular riqueza material y en el proceso se quedaron pobres de espíritu, que es la única pobreza que de verdad te condena a la miseria. Javier, en cambio, no tenía mucho dinero, pero lo que construimos juntos tenía un valor incalculable, un valor que resistió la enfermedad, la muerte y la traición, un valor que, al final, fue mi salvación. Por eso, desde mi corazón al tuyo, te pido que dejes un corazoncito si crees que el amor verdadero y respetuoso, es más poderoso que cualquier riqueza. El perdón es un territorio complicado, ¿no crees? Marcos sigue llamando. Su voz ya no es la de un niño asustado, sino la de un hombre que carga con el peso de su propia cobardía. Sé que su arrepentimiento es real, pero el perdón no es un interruptor que se pulsa, es un camino que se anda, paso a paso, y yo todavía estoy al principio del mío. Perdonarle a él significaría, primero, perdonarme a mí misma por haber permitido tanto, por haberme querido tan poco, y en eso estoy. No sé si algún día podré volver a mirarle como miraba a mi hijo, al niño de las fotos que guardo en el álbum. Quizá esa relación se rompió para siempre, o quizá con el tiempo pueda construirse algo nuevo, diferente, sobre las ruinas de lo que fuimos. No tengo la respuesta. Lo único que sé es que ya no vivo esperando sus llamadas. He dejado de necesitar su absolución para sentirme en paz. Así que aquí estoy, con 69 años, sintiendo que la vida, en realidad, acaba de empezar. Es una sensación extraña y maravillosa. Miro hacia adelante y no veo un final. Veo un horizonte lleno de páginas en blanco que me pertenecen solo a mí. Páginas que llenaré con paseos tranquilos, con charlas con amigas, con el sabor de mis comidas favoritas, con la libertad de ser simplemente Elena. Mi historia no es un cuento con final feliz, porque la vida no es un cuento, es algo mucho más real y complejo. Es una historia de supervivencia, de redescubrimiento y, sobre todo, una historia de una segunda oportunidad. Y las segundas oportunidades son el regalo más valioso que podemos hacernos. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber escuchado con el corazón. Y si quieres seguir escuchando, suscríbete para más historias de segundas oportunidades. Nunca se sabe cuándo una de ellas puede ser la tuya.